Muy bien, pues vamos a proseguir con el programa, y antes de nada quiero presentar las excusas de la profesora Ana de Miguel, que había sido convocada para moderar esta mesa, pero no va a poder hacerlo ya que ha sufrido un esguince y tiene lógicamente problemas de movilidad y pues no puede acompañarnos. Con lo cual, pues yo mismo la voy a sustituir y quiero presentarles a los dos ponentes de esta mesa sobre ética y filosofía política en Sánchez Vázquez, que es el tema de la sesión del día de hoy. El de mañana será estética, humanismo y literatura en la Autónoma. Hoy nos centramos en la ética y filosofía política. Y contamos ahora con la presencia del profesor Sergio Sevilla y del profesor Ambrosio Velasco, de la Universitat de Valencia el primero, de la UNAM el segundo. Sergio Sevilla es catedrático de la Universidad de Valencia, en donde ha desarrollado una muy dilatada trayectoria docente y académica. Es especialista en filosofía contemporánea, de la que domina ampliamente sus diversas corrientes, desde la fenomenología hasta la teoría crítica, y también es un muy buen conocedor de la filosofía en lengua española o en castellano, como me parece que te gusta más decir, y sobre la que ha liderado varios proyectos de investigación del Plan Nacional, por lo menos dos que yo recuerde, y ha destacado por sus aportaciones en este ámbito sobre pensadores del exilio republicano del 39, en concreto sobre José Gaos, quien por cierto fue maestro de Sánchez Vázquez en la UNAM, fue su director de tesis doctoral. Y sobre Gaos, Sergio ha editado en estos últimos años dos libros colectivos, que es de lo poquísimo que se ha escrito y editado sobre Gaos en España: Visiones sobre un transterrado, afán de saber acerca de José Gaos, en 2008, y Filosofía y vida, debates sobre José Gaos, en 2013. Y bueno, pues muchas gracias por venir, Sergio, y tienes la palabra. Después abriremos un turno de preguntas y presentaremos y escucharemos al profesor Ambrosio Velasco. Ahora. Muchas gracias, Antolín, por la amabilísima presentación y por la invitación a ti y al Consejo, al Instituto. Bien, yo la verdad es que cuando me vi en la tesitura de hablar sobre Sánchez Vázquez, a petición de mi amigo Antolín Sánchez, que no Vázquez, pues me sentí un poco como seguramente le pasó a Pedro. Es decir, hombre, eso es porque el año pasado nos pillaron en una mesa redonda y han dicho, pues ahora que hablen 3/4 de hora de Sánchez Vázquez. Bien, pero además, en mi caso, tengo que estar doblemente agradecido a Antolín, porque dejó caer, cuando yo estaba absolutamente perplejo sobre el tema, Antolín dejó caer sobre mí un título: El marxismo como moral, que inevitablemente me atrapó. Y entonces, al principio pensé, bueno, lo dejaremos estar, si lo que sale es otra cosa, cambiaré el título y en paz. Pero no, consiguió que saliera, de alguna manera había leído él mejor que yo en el fondo del tema, y consiguió que lo que saliera fuera un tratamiento del marxismo como moral en Adolfo Sánchez Vázquez. Con eso voy a leer, de manera que solo esto es una nota previa. Quiero dejar claro que la conferencia, la brillante conferencia de Pedro Rivas, ha tratado muy bien, yo creo, el periodo de la filosofía de la praxis, que era lo que se había propuesto, pero para tratar el marxismo como moral, a mí se me impuso una periodización más larga. Es decir, hay en el marxismo de Sánchez Vázquez un impacto, sin ninguna duda, de la crítica del estalinismo, de la que hemos hablado antes, y de la necesidad de salir de ella, seguramente por la vía del humanismo, en la que coincide también con otros filósofos, ¿no?, como García Vaca, etc.
de un historial político enteramente heterogéneo, pero en coincidencia con el tema del humanismo, del marxismo como humanismo. Pero hay un segundo avatar político en el que los años colocaron a Sánchez Vázquez, y fue en 1989. Es decir, dicho de otra manera, me parecía que era necesario también preguntarse por cuál es la actualidad de Marx para Sánchez Vázquez después de 1989 y en qué medida eso produce algún tipo de alteración en un marxismo que ni era, ni podía, ni quería ser seguramente monolítico. Y voy a ocuparme pues en la ponencia de esos dos momentos. La ética leeré por las mismas razones que Pedro, porque es la única manera de controlar el tiempo de algún modo. Si de todas formas ese modo no es conveniente, el moderador me cortará el seguidor. La ética, como reflexión filosófica sobre la moral, se diferencia de su objeto por un especial distanciamiento que ha hecho posible una neutralización, al menos relativa, de la carga ideológica que la moral pone en juego cuando intenta dirigir normativamente la acción de los hombres. La distancia entre ética y moral, que podemos entrever incluso en el periodo griego, se hace nítida en la crítica kantiana de las morales materiales como normas que surgen de la propia vida social y que, a fin de garantizar su legitimidad racional, han de pasar con éxito la prueba de la universalización de su máxima. Y su validación no depende del contenido material de la norma, sino del carácter formal de una voluntad pura. Solo con esa condición sitúa Kant la racionalidad de la práctica más allá del relativismo que afectaría a unas pautas basadas solo en usos y costumbres en cada sociedad concreta. Ese distanciamiento que hace posible una filosofía de la práctica moral diferenciada de las creencias y las ideologías presenta por su formalismo y por su carácter individual los problemas que ya Hegel señaló, a saber, el criterio metaético del imperativo categórico que permite identificar una norma como moral y no como un mero uso, valía con dos limitaciones. La primera, la de que quede referido a la máxima de una acción individual. Y la segunda, la de que por su pertenencia al ámbito de lo inteligible no sea posible señalar una experiencia concreta que constituya su cumplimiento. De otro modo, la moral pierde su aspiración esencial a la autonomía y entonces puede convertirse en mera señal de pertenencia a una tradición particular o en mero instrumento de manipulación heterónoma. La filosofía de la moral solo puede entender la libertad como autonomía con esas limitaciones. La perspectiva kantiana que acabo de evocar está en la base misma del valor marxista que proclama la emancipación del hombre, tanto de la explotación económica como del Estado, en tanto que institución de dominio de unos hombres sobre otros. Por ello, la teoría de la praxis del marxismo no pudo ser prekantiana, ni debió poder confundirse con normas ideológicas, esto es, atravesadas de falsa conciencia. Pero la moral marxista no fue solo un producto de la ética kantiana. Entendida esa moral de la causación por la razón como fundamento absoluto de una práctica política, como señaló Hegel, produce la absolutización de la libertad con que una determinada fase de la Revolución Francesa produjo el periodo del terror, por reducir la praxis política a un punto de vista moral concebido como absoluto y vacío de contenido empírico. La ética del alma bella, como la llama Hegel en la fenomenología, ha de insertarse en una lógica de la acción propia del espíritu objetivo, es decir, de la acción social y de las instituciones políticas y económicas cristalizadas en ella. Solo entonces contamos con el punto de partida para una teoría marxista de la praxis y dentro de ella de la acción moral. Su análisis debe partir de la inserción en esa lógica de lo social sin perder de vista su dimensión individual ya pensable del espíritu subjetivo como lucha por el reconocimiento, que introduce la reflexión sobre el nosotros propio del vínculo social y sobre el enfrentamiento entre el dominio y la libertad.
Toda esta ubicación en las raíces de la tradición filosófica de la que procede es necesaria, a mi entender, para afrontar el planteamiento ético de Sánchez Vázquez, que parte textualmente, le cito, de la necesidad de no confundir la teoría de la moral con la moral misma, como modo histórico concreto del comportamiento humano. Fin de la cita. Solo así cabe entender que definiera la ética como teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad. Esa voluntad de alejar a la ética de la instancia social o política que dicta normas le hace precisar que, le cito de nuevo, se trata pues de dar cuenta de las razones, condiciones y fundamentos del hecho moral, entendido este no sólo como acto individual interior, sino como comportamiento que no puede ser separado de las condiciones, instituciones y relaciones sociales que hacen posible su realización. Fin de la cita. Hay dos rasgos en el planteamiento de Sánchez Vázquez que solo son comprensibles en la estela de esa historia efectual de Hegel. El primero, el énfasis que pone en el estatuto reflexivo científico, o en todo caso teorético de la ética, que deja abierta su conexión normativa con la práctica. Y el segundo, la opción por la dimensión social e institucional de las prácticas morales, que las aleja del individualismo de la voluntad pura. No se trata ya de postular una inmortalidad personal, como pasaba en Kant, que conecte con la dignidad de ser feliz o que conecte esa dignidad con la felicidad efectiva, sino de pensar la conexión entre las prácticas individuales y los sujetos colectivos que pide la política. Los condicionamientos de la conexión entre moral y política indican la pertinencia de volver sobre la superación dialéctica del individualismo moral del alma media. Las aspiraciones del punto de vista moral a ocupar por sí solo el espacio de la instancia crítica de la sociedad revelan su carácter internamente contradictorio cuando Hegel, en su reflexión sobre ese estadio de la Revolución Francesa, hace ver la conexión existente entre la libertad moral tomada como absoluto y el terror como forma política que le corresponde. Su texto dice, el de Hegel: así como en esta obra universal de la libertad absoluta como sustancia existente no se encuentra la autoconciencia singular, no se encuentra tampoco en los hechos ni en los actos individuales propiamente dichos de su voluntad. Para que lo universal arribe a un acto, tiene que concentrarse en lo uno de la individualidad y poner a la cabeza una autoconciencia singular, pues la voluntad universal solo es voluntad real en un sí mismo, que es uno. Pero con ello quedan excluidos de la totalidad de este acto todos los otros singulares, y solo tienen en ella una participación limitada, por donde el acto no sería acto de la autoconciencia real universal. Por tanto, ninguna obra ni acto positivos puede producir la libertad universal. A dicha libertad solo le resta el obrar negativo. Es solamente la furia del desaparecer. Como se ve, el énfasis en el individualismo de la libertad es justo lo que conduce al terror político, en una posición que veremos que se contrapone a las que un siglo más tarde se dan. Más allá de esa furia, cuando la norma ha de producir mediante la acción una realidad positiva, la libertad absoluta no puede encarnarse en la individualidad y ha de dar un paso hacia el acto en que la política es acción colectiva, que no puede reducirse a las buenas intenciones de un alma bella. Es en ese momento cuando la comprensión del movimiento histórico desplaza al punto de vista moral como agente y como perspectiva de la acción correcta. El momento en que claramente la acción política muestra también, como antes la moral, su carácter internamente contradictorio, y con ello las limitaciones trágicas de una teoría de la emancipación basada en una filosofía de la historia, ha de buscarse en los acontecimientos políticos de la década de los años 50 del siglo XX, que constituyen el trasfondo político de la lectura del marxismo como ética que realiza Sánchez Vázquez.
Lo dice de un modo claro en su prólogo al libro Dialéctica de lo Concreto, en el que ve una confirmación de las tesis centrales de su filosofía de la praxis. La nueva lectura del marxismo, y ahora le cito, se inscribe en el movimiento antidogmático y renovador del marxismo que con diferente fortuna e ímpetu se registra en el campo marxista desde 1956, es decir, a partir del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Fin de la cita. La inflexión que marca este Congreso en la práctica política de los comunistas impone un cambio en la teoría que Sánchez Vázquez entiende como, literalmente, una vuelta al verdadero Marx, y que conlleva posicionamientos filosóficos que pueden resumirse diciendo que Sánchez Vázquez, como Karel Kosik, piensa contra Althusser y Godelier que, cito, Marx no abandona nunca la problemática filosófica implícita en conceptos de los manuscritos de 1844 como los de enajenación, cosificación, totalidad, sujeto-objeto, etc. Fin de la cita. La diferencia respecto a lo defendido por la escuela francesa es importante si se tiene en cuenta que se completa con dos tesis adicionales. La primera afirma el carácter unitario del sentido de la obra de Marx desde los mencionados manuscritos hasta el Capital, pasando por los Grundrisse de la crítica de la economía política, el 59, como se sabe para Althusser, el discurso del método. La segunda tesis extrae las consecuencias filosóficas de esa lectura de Marx al afirmar que la unidad de las categorías económicas y de la praxis humana entraña un conocimiento del ser del hombre. Cito a Sánchez Vázquez en el prólogo a Kosik. Es decir, el estatuto último que da coherencia a la obra de Marx es una ontología del ser humano, con lo que se marca una dirección hermenéutica que tendrá consecuencias diferentes pero afines en la obra madura de Lukács, en su ontología del ser social, y en la de varios de sus discípulos en los años 70, entre los que destaca alguna obra de ese periodo de Agnes Heller y de modo muy especial en el marxismo y antropología de Georgi Marcus. Sánchez Vázquez difiere en aspectos significativos de algunos desarrollos concretos de esos marxismos, como tampoco hay signos de que comparta el diálogo con Heidegger que propicia Karel Kosik. Pero ello no le impide sumarse a esa ola de innovación filosófica del marxismo, ocupando en ella una posición propia. Su afinidad llega al punto de marcar distancias no solo con los autores franceses ya señalados, sino también con ese especial impulso que Sartre quiso dar a un marxismo europeo con su crítica de la razón dialéctica del año 62, recuérdese. A él se refiere Sánchez Vázquez cuando suscribe la idea de que el nuevo marxismo es, y le cito, una ontología del hombre, entendida como un examen del problema del hombre en la totalidad del mundo, y no una antropología o filosofía del hombre entendida como un complemento ético o existencial del marxismo. Es decir, ve en Georgi Marcus la tesis general que le permite saltar del planteamiento sartreano a un planteamiento más genérico que da unidad al marxismo. No es pues un complemento ético lo que necesita el marxismo, lo que da más relevancia a la pregunta que ahora no corresponde que nos hagamos. ¿Por qué, tras los trabajos sobre estética, y sobre todo por qué, tras la filosofía de la praxis, decide dedicar el trabajo teórico siguiente a la ética, por mucho que esa decisión se amortigue en términos de satisfacer una necesidad de la docencia? En la historia de la dialéctica, la crítica del terror, producido por la absolutización de un punto de vista ético, concebido en términos formalistas, dio paso a un enfoque que primaba una concepción de la moral como proceso colectivo y empírico, esto es, relacionado con la acción política de los sujetos sociales y no con la voluntad pura de un sujeto trascendental. La moral se concibe como parte de un proceso de aprendizaje de la especie humana que, a la vez, evoluciona históricamente como todas las otras instituciones y prácticas que forman parte de ese espíritu objetivo. El significado de la palabra moral cambia
si con ella nos referimos a la decisión trágica que ha de tomar Antígona en el cumplimiento de la ley de la familia, o lo hacemos pensando en la fidelidad política al monarca absoluto que debe el súbdito. Estoy aludiendo a momentos del capítulo 6 de la fenomenología del espíritu. Ni siquiera se mantiene idéntico el significado de la noción de sujeto moral. El planteamiento histórico evolutivo que se desprende de la fenomenología hegeliana convierte en momentos, tanto lógicos como históricos, las perspectivas en que se apoya la razón práctica kantiana. Esto es, la dualidad entre mundo sensible y mundo inteligible, también nombrada en la contraposición entre reino de la necesidad y reino de la libertad, los términos de la tercera antinomía que me acordaréis. La pregunta kantiana, ¿por qué nos es dado esperar si hacemos lo que debemos?, se responde con una afirmación de la realización histórica de la razón, esto es, del reino de la libertad en el futuro inmanente de la especie. La idea de emancipación introducida como momento final de una filosofía de la historia parecía superar a la vez las limitaciones del formalismo y el destino autocontradictorio de la libertad moral absoluta como terror. Así pareció suponerlo el marxismo revolucionario durante casi un siglo, hasta que la aceptación oficial de los crímenes del estalinismo hizo pensar que la difícil realización del reino de la libertad había conducido a una versión nueva del terror sistematizado y a la vez justificado como condición de posibilidad de la supresión del Estado y de cualquier forma de dominio de unos seres humanos sobre otros. La razón histórica no había sido capaz de evitar la contradicción que conlleva la realización de una libertad concebida como absoluta. El juego libertad absoluta es la contradicción interna que parece inevitablemente conducir al mismo punto. He caído en la tentación de teorizar, tal vez en exceso, el conjunto de problemas a que se enfrentaba un marxista renovador como Sánchez Vázquez, seguro que he aburrido mucho con ese intento de teorizar, o como Karel Kosik en la década de los años 50 del siglo XX, para responder de forma no coyuntural a la pregunta ¿por qué escribir una ética después de una filosofía de la praxis? Una primera respuesta esquemática podría ser esta, porque el punto de vista moral, expulsado por la filosofía de la historia, reaparece cuando ésta fracasa en su intento de reunir todas las dimensiones de la emancipación, o mejor, de la realización del género humano. Es decir, cuando se hunde la filosofía de la historia marxista, parece que emerge en la perspectiva ética. Mas lo cierto parece ser que para este problema nadie encontró soluciones sencillas. La polémica sobre el comunismo que enfrentó a Camus con Sartre, distanciándolos definitivamente desde 1952, se convertía en una oposición entre realismo político y valores morales. El abandono de la redacción del État moderne por Maurice Merleau-Ponty en 1953 agudizaba los términos del debate sobre la posibilidad de enderezar hacia las libertades formales la deformación producida por una búsqueda exclusiva de la igualdad. No es naturalmente el momento de analizar este debate que he mencionado solo como ejemplo, pero sí de señalar que en el exterior de los partidos comunistas el fracaso o la traición de las expectativas puestas en el reino de la libertad había causado un cambio de posicionamientos teóricos en filósofos bien representativos. La interpretación de Marx en términos del humanismo de los manuscritos y la atribución consecuente de un lugar central a la noción de praxis venían a adquirir un sentido específico al ir seguidas de una nueva reflexión sobre la ética. Intentaré mostrar por qué. La reconstrucción que he realizado de la secuencia de Kant a Hegel, por esquemática que haya sido, pretendía mostrar que la moral se inscribía en la esfera del espíritu objetivo, bien en las prácticas de la bella vida ética, bien en la sociedad civil alienada de la modernidad, mientras que la reconstrucción conceptual del recorrido histórico se integraba en el espíritu absoluto. La disolución de este, del espíritu absoluto, en aquel, el espíritu objetivo, por el materialismo histórico, de ningún modo devolvió a la ética un estatuto teórico comparable.
Ni siquiera el hecho de que Sánchez Vázquez sea el traductor de algunas éticas de la ortodoxia soviética, como la de Shishkin en 1966, nos prepara para lo que vamos a encontrar sobre el puesto de la ética en la filosofía contemporánea en su libro sobre ética. Puesto que no se trata tan solo de las tesis que debemos sostener acerca de problemas como determinismo, libertad, o del tratamiento que da a la axiología, no es solo sorprendente el lugar que concede a la metaética y a la lógica de la justificación de los juicios morales, aunque no se trate de ningún modo de lugares comunes entre fenomenólogos, analíticos y marxistas. Se trata sobre todo de la demarcación nítida que establece entre la moral como hecho social y la ideología, del modo peculiar en que concilia el carácter histórico de las morales con un universalismo ético, y el modo en que el autor de una filosofía de la praxis que incluye la praxis artística realiza un tratamiento no reductivista de la ética, ni a la teoría ni a la práctica política. Voy a dedicar mi atención a partir de aquí a justificar esas tres tesis. En primer lugar, pues, el lugar de la ética respecto de la ideología. Sánchez Vázquez afronta la caracterización de la ética aceptando una contraposición no infrecuente, pero en su caso radicada entre moral y ética. Prescinde de la arraigada denominación de razón práctica, tal vez porque la proximidad terminológica con la noción de praxis debe ser evitada en ese momento. Ello es un indicio de la distancia que quiere marcar entre su reflexión ética y la filosofía de la praxis como marxismo. No se hace eco de los términos del debate entre Camus, Sartre y Merleau-Ponty, mencionados, por ejemplo, pero puesto que prefiere una renovación del marxismo, incluso una crítica de las aberraciones políticas denunciadas en los términos planteados por Kossig, cuya dialéctica de lo concreto introduce como novedad el diálogo entre el humanismo de Marx y la fenomenología del ser humano como cura, cuidado, propia del análisis existenciario de Heidegger. Por elevación y para hacer posible la conexión, sitúa el cambio filosófico que necesita en el terreno de una ontología, como vimos, cuyas consecuencias para la ética son más problemáticas. Sánchez Vázquez prefiere tomar el siguiente punto de debate. Le cito: los hombres no solo actúan moralmente, es decir, se enfrentan a ciertos problemas en sus relaciones mutuas, toman decisiones y realizan ciertos actos para resolverlos, y a la vez juzgan o valoran de un modo u otro esas decisiones y esos actos, sino que también reflexionan sobre ese comportamiento práctico y lo hacen objeto de su reflexión o de su pensamiento. Se pasa así del plano de la práctica moral al de la teoría moral. Cuando se da este paso, que coincide con los albores del pensamiento filosófico, estamos ya propiamente en la esfera de los problemas teórico-morales o éticos. Como se ve, el alejamiento respecto del tratamiento tópico marxista es considerable. La conversión del sistema de las costumbres y del carácter en objeto de un saber ético que ha de tematizarlos suministrando explicaciones. Según Sánchez Vázquez, la ética es explicación de lo que ha sido o es y no simple descripción. Ofrece un espacio a la ética homologable al de las ciencias sociales. Ello resolvería el problema de su estatuto filosófico, convirtiéndola en una filosofía de una ciencia de las costumbres o normas de una sociedad. Pero obviaría con ello el hecho de que la práctica reflexiva que coincide con los albores del pensamiento filosófico, por usar sus palabras, es la argumentación en favor de unos determinados hábitos del carácter llamados virtudes que constituyen el corpus de la llamada ética normativa. El hecho de que una parte de la modernidad prefiriese reconocer el origen social y no filosófico de las morales existentes para centrar la reflexión de la filosofía en la práctica metaética no nos libera de la necesidad de pensar en las recomendaciones morales, no menos filosóficas, de la ética audemo o de la ética material de los valores de ser. Naturalmente, Sánchez Vázquez no llega a negar el hecho incómodo
para su mapa de la relación entre ética y moral, de que una ética, por formalista que sea, pueda tener efectos que recomienden una moral en vez de otra. El propio imperativo categórico es un buen ejemplo de lo que digo, al recomendar el universalismo en la más vacía de contenido de sus fórmulas, pero también poco después el respeto de la humanidad en cada individuo considerado fin en sí mismo en la fórmula que asume mayor carga de contenido. El problema interesante, sin embargo, no es el reconocimiento de estos hechos propios de la historia de la ética. Lo difícil resulta ser la posibilidad de categorizar ese fenómeno en términos compatibles con el marxismo renovado. Por decirlo llanamente, la categoría que primero viene al pensamiento, y también al de Sánchez Vázquez, es la de ideología, como falsa conciencia, que recomienda normas siguiendo los intereses del otro. La pretendida asepsia, o al menos neutralidad axiológica, ganada al definir la ética como ciencia social más lógica de las normas, corre el riesgo de perderse si el criterio metaético adoptado acaba por preferir un sistema normativo sobre otro. El autor se percata de ese riesgo al señalar que, le cito, muchas doctrinas éticas del pasado no son ya una investigación o un esclarecimiento de la moral como comportamiento efectivo humano, sino justificación ideológica de una moral dada, que responde a necesidades sociales determinadas, para lo cual elevan sus principios y normas a la categoría de principios y normas universales válidos para toda la moral. Al señalar ese riesgo de que la ética actúe como justificación ideológica de una moral dada, expone el principal motivo del planteamiento marxista para seguir la crítica hegeliana a la moral subjetiva y para desplazarse hacia una filosofía de la historia que dé cuenta de la creación de instituciones sociales racionales que encauzan la acción en términos de razón práctica. Por ello, la reflexión de Hegel al respecto culmina en una filosofía del derecho y, por ello, el trabajo inicial de Marx es una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Para Marx, en suma, la moral no puede saltar por encima de su tiempo ni de los intereses sociales en que se desenvuelve la acción de los hombres. Y la reflexión sobre la moral ha de versar sobre su historia, no pudiendo revestir otro estatuto que el de una teoría del movimiento histórico real, lo cual hace aparecer el segundo de los problemas mencionados, a saber, el problema de la conciliación del carácter histórico de las morales con el universalismo ético que postula Sánchez Vázquez. Cuando Sánchez Vázquez añade a lo citado, le cito ahora, que el valor de la ética como teoría está en lo que explica y no en prescribir o recomendar con vistas a la acción en situaciones concretas, está haciendo creíble su afirmación de que la ética es teoría de un tipo de experiencia humana, pero está incurriendo también en un riesgo de teoreticismo para la ética. En efecto, si se postula que la moral es un tipo de experiencia del que la ética es teoría, habría que explicar en qué se diferencia de los otros tipos de experiencia. Y en el fondo se está afirmando que la libertad, que para Kant es un postulado para hacer inteligible la acción de actuar siguiendo normas, se convierte en esta teoría en un tipo de experiencia sobre el cual además es posible hacer ciencia. De seguir esta estrategia, Sánchez Vázquez estaría efectuando un regreso en la historia de la ética que sabemos no compatible con el grueso de su obra. De hecho, la filosofía de la praxis reprocha a Kant sostener una concepción de la acción libre, que es la praxis, restringida a lo moral y al arte. Y atribuye a Hegel la superación de esa noción estrecha al integrar el trabajo humano en su concepción general de la actividad, que es, no lo olvidemos, dice Sánchez Vázquez, actividad del espíritu. Esta visión ciertamente conecta con la tesis que ya he presentado y sobre la que volveré, de leer los manuscritos económico-filosóficos de 1844 como ontología del ser humano. El conflicto entre la idea de Merleau-Ponty de una política respetuosa del universalismo ético y la posición sartreana de que la política ha de conformarse con realizar
la posibilidad inscrita en las condiciones concretas de la sociedad en que opera, no quedaría abordado en términos marxistas desde la propuesta ética de Sánchez Vázquez, pero es el marxismo el espacio desde el que denuncia que el universalismo resulta sospechoso de ideología, salvo cuando se dé en una sociedad en que ya no existan intereses contradictorios, es decir, cuando se haya realizado la igualdad de las condiciones de vida que permita universalizar las normas sin injusticia. Las tensiones entre su filosofía de la praxis y lo que defiende en su ética, a mi juicio, expresan ya tensiones internas a su propio planteamiento en que se reproduce, de otro modo, el mencionado conflicto entre Sartre y Bergoglio. De hecho, hay una sola alusión a la ética en su filosofía de la praxis y es la que he citado. Con ello paso pues a la tercera de las tesis que quería analizar, la relación entre el acto moral y la acción de praxis. Recuérdense, la filosofía de la praxis no menciona la ética más que una sola vez en todo el libro, al menos en la primera edición. Como corresponde a una concepción de la teoría que se vincula al compromiso con la totalidad, Sánchez Vázquez hace que la moralidad del acto resida en la consideración por la ética teórica de la totalidad de sus elementos integrantes, cuando sintetiza, le cito ahora, el acto moral como acto de un sujeto real que pertenece a una comunidad humana, históricamente determinada, no puede ser calificado sino en relación con el código moral que rige en ella. Pero, cualquiera que sea el contexto normativo e histórico social en que lo situemos, el acto moral se presenta como una totalidad de elementos: dimensión, motivo, intención o fin, decisión personal, empleo de medios adecuados, resultados y consecuencias, en unidad indisoluble. Aquí acaba la cita. Ha de subrayarse que ambos están históricamente situados. El acto que realiza el sujeto y, por su parte, el propio código normativo a que éste se atiene. Sin embargo, esa doble relación contextual no introduce una interpretación relativista. Para entenderlo, es preciso recurrir de nuevo a la dualidad de estatuto establecida entre moral como acción pautada y ética como teoría que da cuenta de ella. Este modo de proceder permite al autor, en una panorámica final, recordar lo aportado por las doctrinas éticas fundamentales y realizar una revisión de la ética griega, cristiana medieval, moderna y contemporánea, permitiéndose asimismo un recorrido analítico de la diversidad de las problemáticas de las distintas éticas actuales para evitar que su opción quedase expuesta dogmáticamente como si fuera la verdadera solución. En su exposición del marxismo asume que, le cito, la moral, como toda forma de la superestructura ideológica, cumple una función social. En su caso, sancionar las relaciones y condiciones de existencia de acuerdo con los intereses de la clase dominante. Fin de la cita. Al utilizar un lenguaje de escuela, por decirlo así, la moral, que había sido caracterizada como tema de una ciencia, la ética, toma el estatuto de superestructura ideológica expresiva de los intereses de clase dominantes. No obstante, tampoco puede ser suprimida, porque cumple funciones esenciales en la estructura social. A diferencia de otros componentes de la ideología, su carácter de conciencia falsa no reside necesariamente en ella misma, sino en la propia infraestructura extinguida de la sociedad. Es esta la que ha de ser cambiada para que pueda valer una moral universal válida para toda la sociedad. Es decir, ha de realizarse la sociedad emancipada para que el imperativo categórico valga. Lo cual permite identificar la verdadera peculiaridad del marxismo como moral. Solo una práctica históricamente capaz de transformar las causas empíricas de la injusticia y la opresión puede dejar surgir una moral que cumpla las exigencias del universalismo. Lo que caracteriza al marxismo de Sánchez Vázquez es que una ética racional es falsa conciencia hasta que la praxis política y social proporcione las condiciones necesarias para su conversión en conciencia verdadera.
El contenido del marxismo como moral depende, pues, de dos tesis de largo alcance. La primera, la que afirma que en el proceso histórico han de desaparecer las trabas que impiden la realización de las mejores posibilidades del género humano. La segunda, la de que esa eliminación no comporte solo la posibilidad real de eliminar la explotación económica y la opresión política de unos hombres sobre otros, sino también que exija la acción libre de los sujetos sociales que den realidad a su propia autonomía. Entre 5 y 10 minutos. Fantástico. Bien, pues vamos a pasar ahora a la parte política, porque si no, la parte prometida no llegará nunca. Decía, los textos que acabamos de analizar fueron publicados por primera vez, me refiero a la ética y a la filosofía de la praxis, evidentemente, entre 1960 y 1970. Es importante mantener a la vista el hecho de que la lectura de Marx desde el prisma de la filosofía de la praxis y la aceptación de la crítica del estalinismo desde mediados de los años 50 constituyen en Sánchez Vázquez posicionamientos teórico-políticos casi por entero divorciados de la práctica política que les corresponde. En entrevista concedida a Paloma García y a James Wallenberg, Sánchez Vázquez, rememorando los años 60, reconoce textualmente: desde el punto de vista de la política práctica me sentía un poco solo, y da dos razones de esta situación. La primera es que los exiliados españoles nunca tuvimos intervención directa en la política mexicana. La segunda es el alejamiento entre los planteamientos políticos de la mayoría de los comunistas exiliados y la evolución que tenía lugar en la dirección del partido en Europa, de la que da un ejemplo que es muy expresivo. Dice: cuando el Comité Ejecutivo del Partido Comunista Español, a través de Santiago Carrillo, condenó la intervención de la Unión Soviética en Checoslovaquia en el 68, aquí en México casi el 90% de nuestra agrupación se expresó en contra de la posición de Carrillo y a favor de la postura de la Unión Soviética. Me quedé casi solo, apenas con unos cuantos, defendiendo la condena de la intervención. Pero hemos de ver que en esa condena coincide, por ejemplo, con un texto que no menciona, quizá no llegó a sus manos en aquel momento, o no lo recordaba en la conversación del que está tomada la nota, que era el texto de Manuel Sacristán sobre la invasión de Checoslovaquia, que era también toda una argumentación en contra de esa mayoría favorable a la Unión Soviética. Bien, en ese sentido, el planteamiento, pues, sí, es ya así en el 68, cabe suponer que, y la suposición he intentado fundarla, que fue derivando en la dirección crítica también del marxismo post-estalinista en la Unión Soviética, fue derivando hasta acusar un cierto impacto, un impacto notable en su imagen del marxismo a partir del año 89. De algún modo, esa inflexión, para contextualizarla en un contexto europeo, se me ocurre lo que dice Albert Bellmer en Finales de partida, el filósofo frankfurtiano, que con más claridad creo que se ha planteado este problema, y que se pregunta si significa el fin del socialismo real también el fin del humanismo marxiano. Y entonces la respuesta es la de que no significa, nunca hay una falsación boberiana de un posicionamiento filosófico, pero incluso no habiendo tal falsación boberiana, lo cierto es que algo que lleva en su programa ser una filosofía de la praxis no puede desentenderse de los avatares históricos de la praxis, claro. Y algo que es una filosofía de la historia no puede desentenderse de esos avatares históricos. Bien, la muestra de en qué sentido el papel de la moral, del marxismo como moral, cambia, o es el lugar en el que encontramos de qué manera el pensamiento de Sánchez Vázquez se ve afectado por esos acontecimientos,
me ha llevado en la ponencia, que evidentemente no puedo acabar ya de leer tal cual, a analizar su texto sobre ética y política, las 5 conferencias que dictó en la UNAM Sánchez Vázquez, que ya a comienzos de los 2000, y en que él que contestaba con una afirmativa acerca del problema que aquí planteamos como la actualidad de Marx. La vigencia de Marx sigue siendo reafirmada por Sánchez Vázquez en esos momentos. Sin embargo, hace una reformulación en la que, por sintetizar muy brevemente, diré que pierde todo su espacio las consideraciones hacia la ética que hemos visto, y también todo el intento de convertir el lugar del marxismo, de la moral en el marxismo, como una especie de ontología del hombre en la línea Cauchy. Todo eso pasa a convertirse en un desplazamiento del conjunto de los problemas, por decirlo así, emancipatorios del marxismo, el conjunto de las respuestas críticas que el marxismo tiene que dar a la preponderancia absoluta de las sociedades no marxistas, de la sociedad capitalista, y del incremento de la desigualdad. Todo ello tiene pues que pivotar sobre la ética. Es decir, si no podemos recurrir ya a una crítica de la economía política como la que había funcionado, no podemos recurrir ya tampoco a una filosofía de la historia como la que se había estado manejando expresa o tácitamente. Quizá la proximidad a Gramsci también es otra forma de historicismo que apunta en esa dirección. Pues finalmente lo que sucede en esas 5 conferencias es que el elemento crítico se desplaza hacia la ética. Terminaré pues leyendo el párrafo final con aquello de que la cosa adquiera un cierto sentido. Siendo certero el diagnóstico, su modo de hacer acentúa, a mi juicio, la necesidad de una reconsideración teórica de la relación entre ciencias, moral y crítica. Siendo certero que se puede desplazar hacia la ética, ese desplazamiento tiene déficits importantes. Como también la conexión con el momento propositivo de la política difícilmente deriva del momento ético crítico. De hecho, Sánchez Vázquez los conecta de manera estrecha al afirmar que los valores que el capitalismo niega son el contenido de la propuesta emancipatoria, y menciona como horizonte una sociedad libre de explotación que goce de libertades reales, de igualdad social y de justicia distributiva, apelando incluso a la crítica del programa de Gotha. Desde esa perspectiva, concluye afirmando que, cito, para el marxismo la moral es un componente esencial de su proyecto de emancipación social humana. Eso no hubiera sido afirmable en los años 60. Esa moral afecta tanto a los medios que se utilizan para alcanzar los fines propuestos, como a los valores individuales que han de tener los sujetos que lo realizan. Y menciona entre esos valores de los sujetos, tampoco era frecuente eso en momentos anteriores, la lealtad, la solidaridad, el altruismo, la coherencia, la sinceridad, etc. Esos valores, que son efectivamente morales, adquieren sentido en el marco de una sociedad que hace efectivos los valores sociales de igualdad y justicia social, libertades reales, individuales y colectivas, dignidad humana y autorrealización del hombre humano. Bien, por esto Sánchez Vázquez cierra su propuesta como un proyecto moral para una nueva sociedad. Es decir, el marxismo como moral adquiere un segundo significado en este último periodo, que puede suscitar un acuerdo empático generalizado. Y, no obstante, sería cuestión, después, de pasar a un debate ético y teórico-social sobre las condiciones de posibilidad de ese proyecto y sobre la efectividad de las mediaciones entre conocimiento científico, crítica filosófica y acción política, de las que, en definitiva, el todo pasa a depender. Quiero decir, exige una interior elaboración de esos aspectos filosóficos.
La crisis del modo marxista de resolver esos problemas genera, en suma, algunos vacíos conceptuales que no pueden suturarse por el mero recurso a la acción guiada por valores. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Sergio, por tu densa ponencia. Y bueno, pues tenemos unos 10 minutos para hacer alguna observación. Eduardo Álvarez, por favor. Gracias, José Luis. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias por su brillante conferencia, muy densa en efecto. No, que creo que no se oye. ¿No se oye? No. Sí, habrá que apagar esto. Ahora, es que no estaba. A mí se me agolpan las cuestiones a partir del interesantísimo relato con todas las consideraciones que ha hecho a lo largo de su conferencia. Me parece muy oportuno a la hora de plantearse la cuestión del marxismo como moral, que por cierto es el título de un texto de Aranguren, se llamaba así, ¿no? Remitir la cuestión a Hegel más que a Kant, claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, al principio no veía en su intervención un aspecto que a mí me parece esencial para plantear este asunto en Marx visto desde Hegel, que es la distinción hegeliana. Luego sí la ha recogido y además la ha planteado, aunque no ha utilizado estas palabras, la distinción entre la moral subjetiva y el estado ético, lo que llamaba Hegel la Moralität y la Sittlichkeit, ¿no? Esa distinción es fundamental porque significa, ya lo hace Hegel y Marx conscientemente también, llevar el asunto de la discusión moral al terreno de la historia. Y aquí está, desde mi punto de vista, la clave de todo este asunto, ¿no? Esto hay que plantearlo en la clave que sitúa la historicidad como categoría fundamental para todos estos asuntos. Porque claro, la moralidad significa el momento subjetivo en el cual los individuos sienten la presión de que deben luchar por un deber ser, por un ideal de justicia, de lealtad, de este tipo de valores que se han citado al final, ¿no? Pero a mi modo de ver el marxismo no es una moral, tiene una componente moral o encierra, digamos, una reflexión moral, como a mi modo de ver el marxismo no es tampoco una ontología ni una antropología, aun cuando en efecto contiene una reflexión antropológica y una reflexión en el orden ontológico, si se quiere decir así. Pero el marxismo es una reflexión que remite todas estas cuestiones al marco de la historia, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental plantearlo en esos términos, porque claro, la moralidad se refiere al momento subjetivo del individuo y son los individuos los que en la historia estamos armados de estos valores y los que tenemos la moralidad como una dimensión de nuestra vida, pero el marxismo como tal, que teoriza a partir de eso, no es él mismo una moral, ¿no? Desde mi punto de vista. Y el estado ético, o la eticidad, como dice Hegel, la Sittlichkeit, recoge más bien la tesis de lo que en el marxismo se llamaría más bien la teoría de las ideologías, ¿no? Es decir, el clima ético, los valores imperantes o la ideología dominante. Entonces, en esta dialéctica entre estos dos planos me parece que tiene que verse la cuestión fundamental. Claro, la cuestión del alma bella, que es muy interesante, claro, esto lo discute Hegel en la fenomenología a propósito de la crítica del romanticismo. Yo creo que la cuestión del terror, que se plantea también en ese texto, no tiene que ver tanto con el individualismo como más bien con la idea de una razón abstracta, es decir, con la idea de que la razón formal abstracta de la Ilustración se limita solamente a la forma de la racionalidad, que es la intelección, y que Hegel contrapone al contenido, que es la fe. Por eso justamente se plantea esa cuestión después de discutir sobre la fe, y que la discusión sobre el individualismo más bien la desarrolla Hegel en su discusión sobre el hedonismo, el romanticismo y el quijotismo, ¿no? Como esos momentos eran. Pero en fin, esta cuestión del individualismo y de la realidad social sin duda está presente en toda la discusión de Hegel que recoge Marx, pero yo nunca
En Kant, a mi modo de ver, nunca se puede encontrar el fundamento de una filosofía marxista, porque, como muy bien ha explicado en su conferencia, claro, la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, o como diría Kant también, entre el sujeto empírico y el sujeto trascendental, que es donde está también la cuestión de la razón moral, que determina a priori a la voluntad, esa distinción es una distinción insalvable, y eso le conduce a Kant a una dicotomía insuperable. Justamente lo que consiste, el meollo último, el secreto de la fenomenología, consiste en mostrar el tránsito de la conciencia empírica, individual, singular, miope, de los primeros capítulos, hasta una conciencia que ya propiamente no es trascendental, es una conciencia absoluta, es el saber absoluto, ¿no? Entonces, este tránsito, nos explica Hegel, es un tránsito histórico. Y como la historicidad no está presente en el planteamiento kantiano, no se puede recoger en esos términos, ¿no? Bueno, me da la impresión de que al final estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, pero no sé si esta cuestión de la eticidad y la moralidad le parece que es fundamental para enfocar todo este asunto. Muchas gracias. No creo que pueda ahora volver a retomar todos los ítems que se han planteado. He dejado casi fuera de la reconstrucción, que era oportunista o táctica, puesto que iba dirigida a plantear el problema del lugar o los lugares posibles de la moral en el marxismo o en los posibles marxismos. Si no he atendido a Moralität, Sittlichkeit como escisión, es porque, en definitiva, lo que el marxismo supone desde el primer momento es, yo creo, el trasfondo kantiano. Es decir, el trasfondo de un sujeto que ya ha hecho la experiencia histórica de la alienación. La alienación es la característica del espíritu de la modernidad en la fenomenología. En consecuencia, esa escisión en la que, bueno, pues Antígona queda como un referente de un mundo que era bello, que era el de la eticidad, pero era un mundo bello precisamente porque no había en él sujetos propiamente dichos, y en consecuencia ni siquiera podía plantearse una confrontación dialéctica. Es el por dónde se hunde la polis en ese capítulo sexto. En consecuencia, la contraposición moralidad-eticidad así vista no me era estratégicamente útil para dar cuenta de la ética de Sánchez Vázquez o de la lectura de la moral en el marxismo de Sánchez Vázquez. Pero claro, dicho eso, lo cierto es que en efecto estoy completamente de acuerdo con la idea de que lo que no es otra cosa que una superación en última instancia de la tercera antinomia, en la contraposición de determinismo-libertad, desde Hegel en adelante, es por el camino de la historia, claro. De la historia, yo ahí sí que había un matiz a la manera de expresarlo, que no de la historicidad. La historicidad es un concepto tocado de heideggerianismo existenciario y problemático, de la historia, como el movimiento del que se ocupa Hegel al contarnos las figuras de la evolución histórica. Bueno, visto desde ahí entonces, claro que el primer problema, no sé si he conseguido dejarlo claro, y menos con la fuga en la segunda parte del movimiento, ¿no? Lo que era central en el planteamiento era decir, la moral ocupaba un lugar muy escaso en el marxismo, yo ahí estaría de acuerdo. No es que estuviera ausente, pero no era precisamente un elemento esencial en la teoría ni crítica ni emancipatoria, en las dimensiones críticas o emancipatorias del marxismo. Para entendernos, para mí ahí la crítica, la idea emancipatoria, y lo he señalado en algún momento, tiene que ver con una lectura inmanente del tercer interés de la razón. Bueno, ¿qué puedo esperar si hago lo que debo? Que no es que coincidan la dignidad de ser feliz y la felicidad en otro mundo, sino que coincidan en este, es decir, en una sociedad que haya suprimido los elementos opresivos. Y en ese sentido, sí hay lecturas de Marx, y yo creo que son coherentes, en la dirección de que justo lo que promete ese fin de la prehistoria de la humanidad y comienzo de la verdadera historia del hombre, que va a ser el movimiento de las sociedades de clases, permite la coincidencia
del mundo sensible y el mundo inteligible, que no pueden coincidir en una filosofía trascendental, pero sí pueden coincidir en una filosofía histórica. Entonces, en ese sentido, la pieza prefigura el lugar de la ética dentro del marxismo de Sánchez Vázquez. No obstante, yo ya he intentado demostrar que Sánchez Vázquez, al escribir esa ética, que no pretende ser una ética marxista, pretende ser un tratado de ética en general, etc., no obstante, reelabora conceptos genéricos que entran en choque con el libro de Siskin, que él mismo ha traducido un año antes. Es decir, él es consciente de que las cosas que él afirma, y no dando cuenta de otras posiciones, sino hablando en primera persona, entran en conflicto. Y de alguna manera ahí cabe admitir que se trata de una especie de extensión de ese humanismo del que hablábamos antes. Claro, después, el hundimiento del 89 viene a entenderse fundamentalmente, y eso ha sido más general, no solo en Sánchez Vázquez, como una especie de pérdida del lugar que había correspondido a las filosofías de la historia. La filosofía de la historia es la gran desautorizada en esa especie de incapacidad de superar la antinomia, pero claro, entonces, curiosamente, parece que todos los que quieren mantener la totalidad de las expectativas, que no son muchos ya, pero que siguen estando, y Sánchez Vázquez entre ellos, los que quieren mantener la totalidad de las expectativas tienen que traspasárselas a otro negociado, y ese negociado es el de la moral. Y claro, entonces resulta que la moral resulta endeble para ser la única responsable y portavoz de la crítica del capitalismo como sociedad, o de la crítica, no digamos nada, de la superación de la antinomia. Y en ese sentido se ve que intentaba terminar diciendo: hay puntos que han de ser reconsiderados desde la teoría, porque la moral sola está hipertrofiada y no puede hacerse cargo de eso. Creo que en líneas generales coincido con lo que decía, y espero haber contestado por qué no le he dado más juego a la contraposición moralitet simplificadita. Bueno, yo seré breve. Me parece muy interesante lo que dice de ontología y marxismo. Creo que es un debate que está regresando, y la idea de Kant me da pie a decir que me parece que en la literatura filosófica española, el libro de este filósofo japonés, Kojin Karatani, que se llama Transcrítica sobre Marx y Kant, es una ausencia muy muy grave, ¿no? Es un libro que hace 15 años ha impactado mucho a las filosofías sajonas y a las filosofías francesas. Yo he insistido muchísimo en México que se traduzca, y es un libro que pone a debate esta idea de la pertinencia de la ontología y de la relación entre Marx y Kant en el presente como una ontología radicalmente formal, ¿no?, en esta idea que usted mencionaba. En segundo lugar, hay mucho trabajo teórico sobre Sánchez Vázquez en los 70, creo que a partir de este movimiento ontológico que él realiza, y después ya no hay más, ¿no? Esto es, no hay sistematicidad de su obra en México. Me preguntaba al oír su ponencia si no es justamente por este desplazamiento que hace hacia la ética y hacia la estética, y si no, esto nos podría colocar en una línea de hacer una crítica muy radical a la filosofía de la praxis. Esto es una crítica que está contenida en su propia obra posterior, y que quizá habría que hacerla explícita y desplazar hacia los ensayos de ética y de estética el centro de la filosofía de Sánchez Vázquez. Y un último comentario que quisiera oír su opinión. Justamente en los 60-70 parecería que los marxismos se desplazan hacia la acción comunicativa, la semiótica o el estructuralismo, y Sánchez Vázquez se desplaza hacia la ética, y me parece que eso lo deja con menos elementos para enfrentar la crisis de final del siglo XX. Y ahora que usted marcaba también ese desplazamiento hacia la ética, me preguntaba por qué él no se desplaza hacia las teorías lingüísticas como lo hace el marxismo de manera prognóstica muy clara en las crisis de los 70 y los 80. Bien, respecto de la primera contribución, se la agradezco mucho, y cuando esto acabe le pediré la referencia exacta del libro del japonés,
que en efecto no solo está ausente del debate español, sino de mi conocimiento, absolutamente. Así que ahí pillado totalmente concedido. El problema de la posibilidad de fundar una ontología del ser humano en un sentido formalista que se apuntaba como manera de salir de la cuestión, yo tengo la impresión, siempre hablando de Sánchez Vázquez, de que incluso su primera aceptación del punto de vista de Karel Kosik es una aceptación parcial y como con la boca pequeña, en el sentido de que esa ontología, que no antropología, etcétera, del ser humano, Karel Kosik tiene muchísimo que ver con su diálogo con Heidegger, y ese diálogo en el caso de Sánchez Vázquez me temo que no existe. En consecuencia está fiándose de una cierta crítica de Kosik, pero no es una línea que él después vaya a transitar, y en consecuencia efectivamente hubiera podido ser en el momento de reconsideración del papel hipertrófico de las filosofías de la historia en la teoría de la utopía, etc., hubiera podido ser bueno, pues proporcionar una matriz conceptual para un nuevo pensamiento del marxismo. No, me parece que no lo hace. No sé si estoy tan seguro, no sé en qué piensa cuando habla de semiótica, pero al hablar de acción comunicativa, sí, supongo que está pensando en la llamada segunda generación de la teoría crítica. Y bueno, yo creo que ahí justamente es uno de los lugares, no el único por cierto, pero uno de los lugares en que se ha producido un desplazamiento de la instancia crítica hacia la moral. Es decir, toda la ética del discurso de Habermas, etc., es algo que está reflejando ese mismo movimiento a partir de teoría de la acción comunicativa. De acuerdo que después de un peculiar giro lingüístico que le confiere, por decirlo así, bueno, pues un apoyo conceptual más amplio, un posicionamiento filosófico que no es ontológico, que no es antropológico, que es un giro lingüístico o una versión particular de la teoría de los actos de habla para dar cabida a la crítica, pero en última instancia todo el problema de los límites entre las colonizaciones que el sistema produce en el mundo de la vida y los límites que la acción del mundo de la vida puede ejercer para liberarse de esa colonización se desplaza hacia las consideraciones morales, de ninguna manera hacia consideraciones de dinámica sistémica ni del subsistema económico ni del subsistema político, de modo que ahí no sé si estaríamos en otro lugar, y no sé por lo tanto si eso hubiera ofrecido una posibilidad de desarrollo. En cualquier caso, pienso que lo que sucede en Sánchez Vázquez es casi una consecuencia del marco en el que se vivió. Es decir, probablemente si hubiera podido explorar, pero esto ya son los condicionales contrafácticos, claro, si hubiera podido explorar el tipo de ontología del ser humano que planteaba Kosik, o si hubiera podido seguir incluso la de Georgi Marcus, etc., pues hubiera podido hacer una red conceptual que permitiera reformular el marxismo sin remitirse exclusivamente a una cuestión de ética normativa. Es posible. Bueno, pues tenemos que dejar por ahora estas cuestiones y muchas gracias de nuevo, Sergio, y a las personas que habéis preguntado, y vamos a dar paso a la siguiente ponencia a cargo del doctor Ambrosio Velasco Gómez, a quien agradecemos mucho su presencia, y que es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y también profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de México, que como saben es mucho más que una universidad. No sé si es una república o un imperio, pero es mucho más que una universidad, y pues era obligada la presencia de profesores de esta universidad en estas jornadas por razones obvias.
Ambrosio ha sido director tanto de la facultad como, si no me equivoco, del instituto, bueno, o coordinador o algo así. Bueno, y bueno, pues Ambrosio ha compaginado siempre la docencia con la investigación y la gestión difícil y compleja, y yo creo que en los últimos años ha sido uno de los grandes impulsores de los estudios en el área de la filosofía novohispana y mexicana, destacando sus aportaciones sobre autores como Fray Alonso de la Veracruz y los orígenes de un humanismo republicano e intercultural, cuya proyección incluso llegaría a nuestros días, al contexto del exilio republicano español precisamente. Y bueno, sobre esta cuestión él tiene muchas publicaciones. También destacan sus trabajos sobre el pensamiento de la emancipación o de las filosofías políticas de las independencias, de México sobre todo, pero de América, de Iberoamérica en general. Y bueno, hace unos pocos años tuve el gusto de coordinar con él un libro colectivo sobre esta temática, Filosofía Política de las Independencias Latinoamericanas, en el que bueno, recogimos unas cuantas aportaciones sobre esta cuestión, y ahora mismo acaba de publicar Aspectos epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural, un libro que acaba de salir, publicado por la UNAM. Y pues yo creo que es uno de los profesores que ha tratado y ha convivido con Adolfo Sánchez Vázquez en los últimos años, quizá de una manera más cercana. También editó e introdujo, si mal no recuerdo, 5 conferencias que pronunció Sánchez Vázquez hace unos años, sintetizando y haciendo una especie de retrospectiva de su propia trayectoria intelectual. Estas conferencias fueron publicadas con una introducción de Ambrosio Velasco. Bien, él nos va a presentar la ponencia Humanismo, Emancipación y Socialismo en el pensamiento de Sánchez Vázquez. Pues muchas gracias, querido Antolín, a ti las gracias, y a José Luis Mora por este gran esfuerzo y por pues poder conjuntamente trabajar por la difusión, la investigación, la enseñanza, la ampliación de la filosofía iberoamericana, que es una tradición que de los dos lados del Atlántico, de los dos hemisferios, y que pues estamos convencidos de la relevancia, la importancia para el mundo iberoamericano y para el mundo de la filosofía en general, de su desarrollo. Y desde luego, pues además de agradecerles a ustedes, a nuestra querida directora Concha Roldán, por dar este espacio a la UAM, a la Universidad Autónoma de Madrid, a nuestra querida Alicia Mayer, la representante de la universidad en España, por todo el apoyo, y no solo sino todo el impulso a la cultura iberoamericana, que también compartimos esa pasión. Bueno, pues a todos los amigos, muchas gracias por la invitación, y para mí es pues no solo un honor, sí lo es, pero muy emotivo este homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez, que como decía ahora creo que Concha, sobre los dos, citando a Uguerza, ¿verdad?, el nudo de las dos raíces, ¿no? Y es esta gran herencia que nos deja Adolfo. Bueno, Adolfo Sánchez Vázquez es una de las grandes figuras. ¿Me acerco un poquito más? Me acerco. Ok. Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, quizás una aclaración. Es justamente desde esta tradición de humanismo iberoamericano donde yo leo a Adolfo Sánchez Vázquez. No lo veo fundamentalmente como un marxista, esto crea muchas discrepancias, sino como un filósofo iberoamericano que incorpora el marxismo, y esto le da una enorme originalidad a su pensamiento iberoamericano y al marxismo mismo. Pero lo veo más como un filósofo iberoamericano de dos raíces. Adolfo Sánchez Vázquez es una de las grandes figuras intelectuales del mundo iberoamericano. La trascendencia de su vida y obra se puede apreciar de muchas maneras, entre las que podríamos destacar 3 ámbitos: el marxismo crítico, el humanismo y la filosofía. Estos 3 ámbitos están estrechamente vinculados, son interdependientes y tienen un fundamento común que en términos del propio Adolfo Sánchez Vázquez podemos resumir en la idea de congruencia.
cito a Adolfo, congruencia, voy a citarlo más adelante en un texto de congruencia de un intelectual comprometido con la emancipación de los seres humanos para realizar valores ideales como la libertad, la justicia y la democracia, valores por los que luchó toda su vida, desde su más temprana juventud, y por los que fue desterrado. Viene la cita. Y esta experiencia del exilio, varias veces he platicado con Reyes sobre la importancia de hacer filosofía desde el exilio, que le da una situación única a los no transterrados, como discutía con Gauss, sino a los desterrados. Esa discusión con José Gauss es muy importante, porque marca una experiencia pues, fundamental en Adolfo, que toda su vida fue desterrado. Ahora bien, para nosotros, así como la inmensa mayoría de los exiliados que lo viven, sobre todo en los primeros 10 o 12 años, como destierro, el exilio no es un simple trasplante de una tierra a otra, hallar en la nueva lo que se ha perdido al dejar forzosamente la tierra propia, sino la pérdida de la raíz del centro. Es un vivir en el aire partido en dos. Y esto es poesía. Es decir, Adolfo decía que dejó la poesía cuando empezó a hacer filosofía. Yo creo que no, nunca dejó la poesía. Siempre siguió haciendo poesía. Es un vivir en el aire partido en dos, en la tierra que se pisa y la tierra con la que se sueña volver. Es un estar entre lo hallado y lo perdido, absorbido por un pasado que no pasa y un futuro que no llega. Esta situación, fin de la cita, esta situación existencial de estar suspendido en el aire entre un pasado que no pasa y un futuro que no llega, constituyó para Sánchez Vázquez un acicate vital para sobreponerse al destino y dotar de sentido su vida y su obra intelectual. Y ese sentido fue precisamente el compromiso con la crítica radical a la injusticia y la opresión social del mundo capitalista, a la dominación ilegítima que ahoga la libertad de las personas y pueblos en todos los estados, tanto los capitalistas como los socialistas, así como por la tenaz voluntad de realizar por medio de la razón y la esperanza la utopía de un mundo donde todas las personas se puedan desarrollar plenamente sus capacidades físicas e intelectuales. En uno de sus últimos libros, justo de esta serie de cursos, ya en los últimos años de su vida, Adolfo, desde luego ya era emérito, no tenía por qué dar clases, sin embargo, nos daba un ciclo de 2 semanas, unas conferencias magistrales, de donde salieron pues, 5 de sus últimos libros, ¿no? De la estética de la percepción a la estética de la participación, ética y política, y este maravilloso libro que pues no es una biografía, sino una reflexión de las circunstancias de su obra, y se llama Trayectoria intelectual comprometida. En uno de sus últimos libros, una trayectoria intelectual comprometida, Sánchez Vázquez nos ofrece una reflexión personal y existencial de su propio quehacer político, poético y filosófico, en relación con las circunstancias históricas y situaciones políticas específicas que motivaron su producción intelectual y sobre las que contribuyó a su transformación a través de la praxis intelectual. En este texto, Sánchez Vázquez divide su vida en 3 etapas. La República Española, 31-36, y bueno, pues por mucho tino se han celebrado estas jornadas precisamente para celebrar la fundación de la Segunda República Española este día. La Guerra Civil, 1936-1939, y el exilio en México, desde junio de 1939 hasta su muerte. Las primeras 2 obras, las más cortas pero las más importantes y dramáticas, corresponden principalmente a su actividad política en defensa de la naciente Segunda República Española. Ahí su actividad intelectual se expresa principalmente a través de la poesía y, como él nos dice, se combina y alterna con la actividad política en las juventudes comunistas y después en el propio ejército republicano. En la tercera etapa, la más duradera, la más productiva y la que más honda huella ha dejado, la actividad política, en cuanto tal, disminuye continuamente, pero no se extingue, sino que se transforma
en un quehacer filosófico riguroso, crítico y comprometido. Veamos las características de estos dos periodos de su vida: el político-poético, propiamente español, y el filosófico, primordialmente mexicano. Ambos periodos, estoy reduciendo los dos primeros al periodo español y el tercero al mexicano. Ambos periodos constituyen en su devenir interacción complementaria el quehacer humanístico de Adolfo Sánchez Vázquez. O sea, la idea es ver a Sánchez Vázquez como un humanista, fundamentalmente, que lo integran su dimensión política, su práctica poética y su práctica filosófica. Lucha republicana y creación poética. Desde su temprana juventud, Sánchez Vázquez unió entrañablemente su formación en la literatura española y latinoamericana con su vocación socialista y republicana, que se manifestaba en la militancia en las juventudes comunistas. De esta temprana y entrañable vocación resultó su poesía escrita antes, durante y después de la Guerra Civil, entre Málaga, Madrid y México. La primera colección de sus poesías, denominada Poesía en Vela, nos dice Sánchez Vázquez en este libro sobre trayectoria de un intelectual comprometido. Hace una reflexión sobre esa etapa de su vida poética. Nos dice Adolfo: para comprender esta etapa, este estar en vela, hay que trazar, aunque sea a grandes rasgos, el contexto político y social de aquellos años, los de la República, que se proponía lo que durante siglos había sido imposible: modernizar el país, democratizar su vida política e introducir reformas sociales que hagan más justas las condiciones de vida de los trabajadores de la ciudad y del campo. Pero en esa vía, los gobiernos republicanos pronto se encuentran con una doble oposición. Esta reflexión sobre la situación es realmente, al mismo tiempo que muy aguda, muy dramática. Con una doble oposición: la de las fuerzas políticas y sociales para los cuales los cambios y reformas van demasiado lejos. Ahí habría que ubicar, desde luego, a Ortega y Gasset, por ejemplo. Y la de los sectores más radicales para los cuales esas reformas se quedan demasiado cortas. La perspectiva sombría de una sublevación militar en aquellos años se vuelve cada vez más y más probable, y con ella se crispan y tensan más y más no solo las relaciones políticas y sociales, sino incluso las personales. Aquí recuerdo mucho a nuestro muy querido Javier Muguerza, a quien desde luego le mandamos un abrazo, esa experiencia que vivió en su propia familia de las tensiones crispadas, ¿no?, al interior de su familia entre los dos barrios, sino incluso personales. Como en las tragedias clásicas, España se encamina inevitablemente al abismo que se avecina, aunque nadie sospecha la profundidad y duración que ha de tener. Y es durante la gestación de esta tragedia colectiva cuando se gesta también esta poesía en vela, angustiada y desesperada. No obstante su juventud, Adolfo Sánchez Vázquez preveía el inevitable desenlace de la Guerra Civil y la derrota de la República Española por el fascismo. En los meses que anteceden al estallido de la Guerra Civil, entre 35 y 36, Sánchez Vázquez continuó su creación literaria y escribió el libro El Pulso Ardiendo, editado por nuestra querida Dolores, que tendrá una participación mañana. Se publicó en México en 42 gracias a que un compañero suyo del exilio, que viajaba en el Sinaya, había rescatado los poemas y los trajo consigo. Los había dejado en España y parece que un compañero suyo los trajo para acá. Estos poemas, nos dice Adolfo, fueron escritos en España ya en vigilante y dramática espera de la tragedia colectiva de mi patria. Al salir a la luz los dedico al pueblo, a quien debo el tesoro que más aprecio. Una salida a la angustia y a la desesperanza. Fin de la cita. ¿Cuál es ese pueblo? La respuesta creo que Sánchez Vázquez se refiere a sus dos pueblos, al español de origen, al mexicano de destino. Ambos constituyen la fuente de su esperanza y el sentido generoso de su vida. Así se empezaba a tejer lo que después reconocerá explícitamente como las dos raíces. En plena guerra civil, entre 36 y 38,
Adolfo Sánchez Vázquez continúa con su creación poética al mismo tiempo que participa como militar republicano en el frente de batalla. Él mismo nos dice: se trata de una producción breve, pues la actividad del poeta se concentra sobre todo en hacer la guerra. La actividad del poeta se concentra sobre todo en hacer la guerra. En contribuir a la lucha del pueblo, primero en Málaga, como dirigente socialista juvenil, después en el Madrid sitiado, como director del periódico Ahora, organismo central de las Juventudes Socialistas Unificadas, y más tarde en el frente, participando en las batallas de Aragón, Teruel y el Ebro. Fin de la cita. El romance en la defensa de Málaga es uno de los más dramáticos poemas que Sánchez Vázquez escribió unos días antes de la caída de esa ciudad. Se transmitió por radio y se publicó en la prensa local en aquellos terribles días. Este poema termina con un enérgico exhorto que me lo salto porque seguramente mañana lo va a citar María Dolores Gutiérrez, quien nos dice que esa poesía de Sánchez Vázquez, esa poesía en concreto, ayudaron mucho a mantener, elevar el ánimo y la esperanza de los combatientes republicanos en Málaga. Se transmitía por radio en Málaga a unas horas de su caída. Ya en el exilio, esta situación precaria, económicamente precaria, en México, Sánchez Vázquez continúa su actividad poética y escribe sonetos del desierto, con los cuales prácticamente termina su creación poética, a excepción de un par de poemas inéditos, uno de ellos dedicado a León Felipe, los sonetos del destierro. Son expresión viva del dolor, del desgarrón del exilio que divide su existencia entre España y México. A partir de que la esperanza del regreso a la patria originaria se extingue, la pasión poética de Adolfo Sánchez Vázquez no se calla, sino que se transforma y da paso a un riguroso y creativo pensar filosófico, el cual se desarrolla en su nueva patria y ocupa la mayor parte de su vida. La experiencia trágica de la guerra y del exilio no se olvida, pero su expresión filosófica se vuelve ahora optimista. Se proyecta hacia el futuro, hacia la construcción intelectual de una utopía socialista inspirada en el pensamiento marxista y en la tradición humanista hispanoamericana. Yo contrasto lo angustio y desesperado de su poesía con lo optimista de su filosofía, ¿no? Es algo que a mí me impacta mucho. Filosofía y humanismo hispanoamericano. A su llegada a México, con la experiencia trágica de la guerra, flor de piel y la angustia del destierro, Sánchez Vázquez encontró en los primeros años del exilio una salida a través de la creación poética. Pero esto solo fue por pocos años. Pronto se percató de la necesidad de un viraje en su quehacer intelectual y, como sucedió con otros exiliados como Joaquín Giraud y José Gaos, descubrió en México la persistencia de una importante tradición humanista común a todas las naciones hispanoamericanas de los dos hemisferios, tradición que se remonta por lo menos al Renacimiento y que constituye una fuerza espiritual emancipadora a la cual describe el propio Sánchez Vázquez en los siguientes términos. Ciertamente la patria que duele o a la que se exalta y se sueña o idealiza no tiene nada que ver con la España imperial, eterna de la doctrina franquista de la hispanidad. Es en verdad su antítesis, la España quijotesca, humanista, a lo largo de siglos, desde Luis Vives y Bartolomé de las Casas hasta Antonio Machado, ha tratado de liberarse una y otra vez. La guerra civil ha sido su último y frustrado intento. Voy a leer de corrido, porque no leí bien. Ha tratado de librarse una y otra vez, la guerra civil ha sido su último y frustrado intento, de su carroña espiritual y su miseria material. Con menos fuerza poética, la idea la expresa en iguales términos Joaquín Giraud o José Gaos. Esta tradición común, y claro, en el caso de Joaquín Giraud lo extiende hasta Ramón de Lul, ¿no? Y José Gaos se queda un poco más corto, hasta el siglo XVIII, ¿no? Pero lo importante es que ellos descubren en México, y José Ortega y Medina describe muy bien este descubrimiento de los por lo menos de ellos tres, en México. Es en México donde, en el exilio, donde
se dan cuenta de que pertenecen a una tradición centenaria. El giro de la poesía hacia la filosofía está motivada por diferentes razones y situaciones, entre otras la oportunidad de impartir clases de filosofía en la ciudad de Morelia, en el colegio, en la Universidad Nicolaita, de la cual había sido profesor y rector Miguel Hidalgo, y que la circunstancia de María Zambrano deja las clases. Él no había estudiado filosofía, estudiaba literatura también en México, y esta circunstancia de conseguir un trabajo de profesor de filosofía en las clases que dejaba María Zambrano lo vuelve filósofo. Alguna vez le comentó que previo a este trabajo tuvo el más difícil de su vida, el director de la Casa de los Niños de España en Morelia, niños huérfanos, niños que habían mandado, y fue una experiencia también durísima para Adolfo Sánchez Vázquez como director durante un año en Morelia, en esa casa. Decía, para poder subsistir junto al cambio que se daba en la vida del exilio al convertirse de destierro en trastierra. Pero desde luego también había una fuerte motivación para llevar a cabo una profunda reflexión filosófica sobre su experiencia política y poética. Dice Sánchez Vázquez, sentí la necesidad de consagrar más tiempo a la reflexión, a la fundamentación racional de mi actividad política, sobre todo cuando arraigadas creencias en la patria del proletariado comenzaron a venirse abajo. De ahí que me propusiera por entonces elevar mi formación teórica marxista y en consecuencia prestar más atención a la filosofía que a las letras. Volví por todo ello a Mascarones. Mascarones es la sede donde estaba la Facultad de Filosofía y Letras, la sede antigua, en un precioso edificio colonial que por los esculpidos que tiene se llama Mascarones, ¿no? en el antiguo barrio de San Cosme y Santa María de la Ribera. Volví por todo ello a Mascarones a estudiar la carrera de filosofía. Su primera investigación filosófica versó sobre el arte, empezando con su tesis de maestría sobre conciencia y realidad en la obra de arte de 1956, que posteriormente dio lugar a uno de sus libros más importantes, La idea estética de Marx, Las ideas estéticas de Marx, de 1965. La idea central de este libro, ampliamente influyente en todo el mundo iberoamericano, tanto en el ámbito filosófico como en el artístico y político, es que, cito a Adolfo, el arte se presenta, pues, cualesquiera que sean sus formas históricas completas, como una expresión de la capacidad creadora del hombre. Eso me parece clave porque es justamente la estética el campo que elige de sus estudios filosóficos como una continuación, ahora reflexiva, de su creación artística. Y es esto lo que, concuerdo con la observación de Carlos Oliva, lo que marca toda su interpretación del marxismo, una visión estética del marxismo. Pero de nuevo, más desde la praxis que desde la teoría, más desde la poesía misma que desde la teoría de la literatura. Ciertamente resulta de una gran originalidad el desarrollo de una estética marxista en un contexto donde no había un predominante interés filosófico por el marxismo. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiaba Sánchez Vázquez, pocos profesores impartían clases sobre el pensamiento filosófico de Marx, entre ellos Wenceslao Roses y Elide Gortari. Los grandes profesores de la facultad, en su mayoría también exiliados, como José Gaos, Eduardo Ricol, José Gallegos Rocaful, Juan García Vaca, enseñaban sobre todo fenomenología alemana, existencialismo y sobre todo muy generosamente filosofía en México. Los profesores mexicanos de más prestigio, especialmente en el campo de la estética, como Samuel Ramos, por ejemplo, impartía su cátedra desde un nuevo humanismo inspirado en la axiología alemana. Sus compañeros más brillantes, como Luis Villoro, Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Leopoldo Sea, desarrollaron estudios filosóficos sobre el mexicano y lo mexicano, integrando las enseñanzas de los maestros del exilio con las de Samuel Ramos. Ante este panorama filosófico, ajenos a un interés, y también me comentó varias veces Adolfo que lo mismo le sucedía en la Universidad Central de Madrid. No había un estudio, no había grandes profesores de marxismo, ¿no? Y a él le interesaba sobre todo el estudio del marxismo desde acá, desde que estudiaba acá.
Ante este panorama filosófico, ajeno a su interés fundamental en el marxismo, Sánchez Vázquez tuvo que ser en buena medida un autodidacta, pero de ninguna manera desaprovechó sus estudios formales de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues las perspectivas filosóficas predominantes le permitieron tener una visión crítica y renovada del marxismo y liberarse del marxismo soviético, al cual, por su compromiso y militancia política, estaba bastante vinculado. Sánchez Vázquez nos narra esta situación contradictoria de carencia y plenitud que vivió durante sus estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Cómo voy de tiempo? 15. Ok, sí termino. Gracias. Dice Adolfo, había avanzado un largo trecho en el conocimiento de la filosofía contemporánea, ajena o opuesta al marxismo, y cuanto más me adentraba en ella, tanto más insatisfecho me sentía. A su vez, cuanto más profunda era mi insatisfacción, tanto más estrecho me resultaba el marco de la filosofía marxista dominante, la del Yamat soviético. Sánchez Vázquez encontró su propia perspectiva filosófica a partir de una lectura humanista del marxismo basada en una concepción del hombre como un ser libre y creativo. Esta idea, extraída principalmente de los manuscritos económicos filosóficos del 44, constituye la base de la filosofía de la praxis, la cual, según su propio juicio, de Adolfo Sánchez Vázquez, es su aportación filosófica más importante. Desde esta perspectiva humanista, la teoría marxista, lejos de ser una obra meramente científica, constituye una interpretación dialéctica de la filosofía, la economía y la historia. El conocimiento económico constituye una crítica a la filosofía política idealista y a la teoría de la historia, pero a su vez, la concepción filosófica del hombre como un ser libre y creativo fundamenta la crítica a la ciencia económica. Con ello se integra una concepción histórica, económica y filosófica del desarrollo de la sociedad, cuyo propósito no solo es la descripción, explicación y predicción del cambio social, sino también su valoración y proyección al nivel de la praxis. Esta concepción representa, sin lugar a dudas, una revolución epistemológica y no solo teórica, aludiendo a Althusser, al mismo tiempo que una revolución teórica sustantiva en la filosofía, la historia y las ciencias sociales. Desde esa perspectiva resulta insostenible la interpretación cientificista de Marx, que tanto auge adquirió en los años 70 con Althusser y sus discípulos, por lo menos en México y en la universidad y en la Facultad de Filosofía y Letras. Marxistas muy destacados como Carlos Pereira, por ejemplo, también muy extrañado, que pues tuvieron una defensa muy clara de esta visión althusseriana y llegó a ser predominante. Fueron minoritarias las posiciones, pero desde luego las más importantes que cuestionaban a Althusser, como la de Sánchez Vázquez y la de Echeverría. La estrategia de Sánchez Vázquez para defender una interpretación humanista, científica y crítica de Marx elige como foco de atención las obras del joven Marx, especialmente los manuscritos económicos filosóficos del 44, considerada por las interpretaciones cientificistas como una obra inmadura, filosófica, aún no científica de Marx, en contraposición con otras posteriores como la contribución a la crítica de la economía política o su obra culminante, El Capital. Adolfo Sánchez Vázquez muestra cómo los manuscritos del 44 Marx había ya delineado, y esto me parece muy importante, marcar estas líneas de continuidad, un programa filosófico amplio que está ya delineado, esbozado en los manuscritos económicos del 44. Entonces, decíamos, muestra cómo en esos manuscritos había ya delineado los rasgos fundamentales de su proyecto intelectual que culminarían en El Capital, de tal manera que entre los escritos de juventud como el manuscrito y los de madurez como El Capital no hay una ruptura ni epistemológica, ni teórica, ni filosófica, sino una continuidad progresiva. Si bien su sensibilidad artística como poeta, sus estudios sobre estética y su interpretación humanista del marxismo a partir de los manuscritos económicos filosóficos del 44 le permitieron a Adolfo Sánchez Vázquez desarrollar un marxismo crítico, ilustrado por un amplio y plural diálogo filosófico con otras tradiciones, a la par científico y humanista, su quehacer filosófico no se reduce a ello.
Más bien su original interpretación del marxismo le sirven para desarrollar una filosofía propia, la filosofía de la praxis, tema que constituyó su tesis doctoral dirigida formalmente por Gauss en la facultad. Digo formalmente porque pues, Sánchez Vázquez conocía mucho más a Marx y a la filosofía de la praxis que José Gauss, pero siempre, igual que Luis Villoro, le tuvo un enorme aprecio y respeto a su maestro José Gauss. Fue, tanto para Villoro como para Sánchez Vázquez, fue su gran maestro, José Gauss. Que constituyó su tema de tesis doctoral. Tiene el récord del examen más largo que se ha hecho en la universidad. 5 horas y media duró el examen, con un jurado compuesto por Elide Gortari, José Gauss, Luis Villoro, Ricardo Guerra y se me olvida el quinto sinodal. ¿Te acuerdas, Carlos? ¿Bernabé? No, yo no recuerdo cuál era su quinto sinodal. Bien, para Adolfo Sánchez Vázquez, la praxis es una actividad creadora fundada en el conocimiento teórico rigurosamente justificado, pero precisamente la justificación epistémica de la teoría está en función de su efectividad para transformar la realidad circundante de acuerdo a fines y valores ética y políticamente fundamentados. La filosofía como praxis es pues una actividad orientada por valores éticos, políticos, estéticos y epistémicos, todos ellos integrados, cuya concreción exige la transformación de la realidad y la realización de la utopía propuesta. Por ello, Sánchez Vázquez enfatiza la actividad de filosofar más que la obra filosófica misma. Filosofar para él significa cierta relación con un mundo que no nos satisface, estoy citándolo, y con ella la aspiración, el ideal o la utopía de la transformación. Recuerdo en este sentido una obra muy importante que expuso en un famoso curso de invierno donde estuvo Roger Garodí, que era muy amigo de Sánchez Vázquez, y hacía la broma Sánchez Vázquez de que un día le comentó a Garodí, le decía: Roger, yo tengo una gran ventaja sobre ti, nunca escribí sobre filosofía mientras fui militante comunista, y por eso no escribí las barbaridades que tú escribiste. Desde este punto de vista, la filosofía de la praxis, la filosofía de las ciencias sociales y las artes integran de diferentes modos el conocimiento objetivo con el ideal utópico, la justificación epistémica o estética y el compromiso ideológico, ético y políticamente responsable. Tal visión del quehacer filosófico ciertamente está basada en una interpretación del pensamiento marxista, pero en cuanto a interpretación creativa en el marco de la praxis, es una transformación también de la tradición marxista y una verdadera aportación filosófica propia y original. Yo haría este énfasis en que el marxismo de Sánchez Vázquez representa una profunda transformación del marxismo desde esta perspectiva de pensamiento iberoamericano que pues muchos de nosotros aquí presentes, además de los que he mencionado, pues también veo a Paco Colón, que estamos también en esa misma empresa en el ámbito de la filosofía política. En su quehacer filosófico, Sánchez Vázquez cobró conciencia de que su papel como intelectual comprometido es su alternativa para luchar por la realización de los ideales y valores que habían sido derrotados por el franquismo de la Segunda República, pero que podrían sobrevivir y realizarse desde la praxis humanista y filosófica que desarrolló durante su exilio sin fin de más de 70 años. Hasta los últimos años de su vida, Adolfo Sánchez Vázquez prosiguió con su admirable quehacer filosófico. De 2003 a 2011, año en que falleció, publicó 6 libros, además de artículos y revisiones. Es impresionante cómo los últimos años de su vida son los años más productivos de Adolfo Sánchez Vázquez. Tenía una angustia por no dejar de hacer eso que fue para él su praxis de vida. No podía participar políticamente por su compromiso de no intervenir en política mexicana, aunque siempre intervino. Recuerdo que en el homenaje que le hicimos en la facultad, el embajador entonces de Cuba,
el embajador Bolaños, que ahora está en Estados Unidos, el embajador es una de las gentes más brillantes de la diplomacia cubana, decía: Adolfo, tú no tienes idea de lo que sirvió tu interpretación de la estética marxista a la revolución cubana. Estas palabras de Bolaños, de Jorge Bolaños, conmovieron profundamente a Adolfo Sánchez Vázquez, porque era un sustento de lo que él creía. Su praxis poética, filosófica y política era su filosofía. Y efectivamente, aunque él no se involucrara directamente en movimientos políticos, directamente como lo estuvo en la Segunda República Española, realizó su actividad política a través de la filosofía. A través de su excepcional obra literaria y filosófica, comprometida con los ideales republicanos y socialistas, Adolfo Sánchez Vázquez pudo hacer del destierro de España efectivamente en un trastierro, como finalmente lo decía José Gauss, en México. Transmutar el desgarrón del exilio por suma de dos raíces, de dos tierras, de dos esperanzas. Sigo citando a Sánchez Vázquez. Como él decía, lo decisivo es ser fiel aquí o allí, aquello por lo que un día se fue arrojado al exilio. Lo decisivo no es estar acá o allá, sino cómo se está. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Ambrosio, por esta panorámica que has hecho a lo largo de la trayectoria intelectual y vital de Sánchez Vázquez. Y bueno, tenemos algunos minutos, tenemos 10 minutos para alguna intervención. José Luis. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes de esta mañana. La semblanza de Adolfo quedará más completa con las tres intervenciones de mañana, pero me parece que ha habido una línea común en las tres intervenciones que tienen que ver con la idea de mediación. Es el concepto que se me ocurre ahora, a lo mejor hay otro mejor. Quizá no es un concepto con el que los filósofos nos sintamos muy cómodos, pero se sientan muy cómodos, porque parece que cierra el discurso, ¿no? Pero, sin embargo, la figura de Sánchez Vázquez y en general los exiliados nos han ofrecido esta idea como aportación incluso para nuestro mundo, ¿no? Comentaba con Pedro y con Sergio, un poquito en los pasillos, que hablamos de un hombre de la generación del 36, se puede decir, es decir, discípulo de la generación del 14, y más joven que los del 27, que sería la generación de los poetas y de Zambrano. La generación del 27 yo creo que tomó muy pronta conciencia de que el discurso intelectual de la generación de los educadores del 14, a la que pertenece Ortega, producía una escisión muy profunda entre la clase intelectual y el pueblo. Podemos discutir lo que sea el pueblo, que es otra categoría también que a veces pone nervioso porque no se sabe muy bien cómo definirlo, tanto a filósofos como a sociólogos, pero lo cierto es que existe. La generación del 27 tomó conciencia de esta distancia, sobre todo a partir de la experiencia de las misiones pedagógicas, comentábamos. O sea, cuando se desplazan a unos 3.000 núcleos, bueno, cuando se dan cuenta de que hay unos 3.000 núcleos rurales a los cuales solo se puede asistir o se puede llegar a lomos de mula o en camionetas destartaladas. Esta generación yo creo que ya se dio cuenta de que llegó tarde a este descubrimiento,